Damos gracias a Dios por este tiempo devocional, donde pudimos entrar en esa íntima comunión con nuestro Padre Celestial y adorarlo. Y qué bueno, como cantaba la hermana Alani, Él nos recibe con los brazos abiertos. De verdad que cuando uno entra en la adoración y va meditando acerca de cada palabra, yo podía ver a Dios extendiendo sus brazos y recibiéndonos. Esa experiencia, algún día yo sé que cada uno de nosotros la va a tener cuando estemos ante la presencia de nuestro Padre Celestial y Él nos pueda recibir con sus brazos abiertos. Yo doy gloria a Dios. Amada iglesia del Señor, quisiera hoy darle continuidad al mensaje de la semana anterior que tenía como título Un cambio radical. Y damos gracias al Señor por este tiempo donde podemos sentarnos a la mesa y escuchar la palabra de nuestro Padre, el consejo sabio de nuestro Dios. Para ello vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a leer el 23 y el 24. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la poderosa palabra del Señor. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, verso 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Que Dios añada bendición a su poderosa palabra, iglesia. Y quisiera comenzar este mensaje con la siguiente pregunta. ¿Cuándo es que regularmente los seres humanos llegan a una conclusión, o sea, cierran la idea que necesitan realizar cambios? Repito, ¿cuándo es que regularmente nosotros los seres humanos llegamos a la conclusión que necesitamos realizar cambios? Y tengo algunos puntos como respuesta para su consideración. Número 1, cuando las cosas no les va bien. Por lo regular, mientras todo está bien, nadie piensa en realizar cambios. Pero cuando empezamos a confrontar problemas o situaciones por cómo estamos haciendo las cosas y vemos que no nos va bien, pues entonces ahí consideramos cambios. El punto número 2, cuando pierden algo significativo. Por lo regular hay mucha reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué dejé de hacer? Y puede que en esa reflexión surjan cambios. Número 3, cuando les dicen o les aconsejan que están actuando de manera equivocada. Sí, porque hay muchas veces que nosotros necesitamos que alguien nos corrija, porque nosotros mismos no nos damos cuenta ni de nuestras propias acciones y cuántas esas acciones nos están haciendo daño o estamos dando un mal testimonio porque hemos estado acostumbrados a actuar por patrones y no por la palabra del Señor. Así que muchas veces es necesario que llegue el consejo, ya sea pastoral o ya sea de alguien que usted ama en el Señor y lo llama y le aconseja para que usted entonces considere realizar cambios. Punto número 4. O cuando son sometidos a alguna presión. ¿Cuántas personas no han realizado cambios porque han sentido la presión, ya sea de su jefe en sus compañías de trabajo, o ya sea la presión que pueden sentir si hacen o cometen algún delito? El número 5. O cuando reconocen que está mal, de acuerdo a la obra del Espíritu Santo que dice la palabra del Señor, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando reconocen que está mal de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, que son viles pecadores y por consiguiente entienden que necesitan cambiar de manera radical. Y la palabra radical implica que afecta a la parte fundamental de una cosa de una manera total, escuche bien, o completa.
Así que un cambio radical es un cambio completo. No hay huellas de la pasada manera de vivir, sino que es un cambio totalmente radical. Entre otras cosas que usted pudiera también considerar como respuesta a la pregunta. Pero aquí es donde la situación se pone bien interesante, porque una vez se llega a reconocer de la condición de pecado, la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Ya sé que estoy actuando mal, ya sé que estoy actuando en pecado, ahora, ¿cómo lo resolvemos? Muchas personas con el fin de tratar de enmendar su problemática llegan a la conclusión que la base de sus problemas o situaciones personales son externas y no internas. Escuche bien, muchas personas con el fin de cambiar pueden que lleguen a la conclusión que sus problemas o la base de sus problemas o comportamientos son externos y no son internos. Y haciendo un paréntesis dentro de este mensaje, en una ocasión una persona se dirigió hacia otra de una manera impulsiva y hostil. Y él dice que él se sentía mal porque él no era así. Así que él estaba señalando al problema o a la acción que cometió como algo externo, porque él no se consideraba ese tipo de persona que hablara hostil o que le alzara la voz a otra. Entonces yo le dije a esa persona, cuando usted aprieta una pasta, ¿qué sale? Él me contestó, pasta. Ok, pues entonces lo que ocurrió contigo fue que sentiste la presión por alguna razón y salió lo que había dentro de ti. Así que el problema no es externo, sino es interno. Lo único que tuviste que necesitar fue que te presionaran un poquito para que saliera lo que había dentro. Y es aquí, amada iglesia, donde comienzan las famosas justificaciones. Como dijo Adán, la mujer que me diste. O todo se debe a X o Y factor, entre otras palabras que podemos utilizar como yo no soy la causa de mis consecuencias adversas o comportamientos pecaminosos, sino que es el resultado de la realidad de este mundo externo, en donde hay que aprender a sobrevivir para tener opciones de que se pueda vivir bien. En otras palabras, yo me comporto de una manera incorrecta o me comporto de una manera pecaminosa porque el mundo me provoca actuar así para poder sobrevivir. Este es entonces el argumento que se levanta como una justificación para no aceptar que el problema es interno. Y así de esta manera muchos han estado por años justificando su estilo de vida de pecado y de mal comportamiento. Y lo absurdo es que lo hacen delante de Dios, el cual dice en su palabra, amada iglesia, que no puede ser burlado. Busquemos entonces en la palabra de Dios la referencia a este texto bíblico. Y vamos a ver lo que dice Hechos, el libro de Hechos, capítulo 5, del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Verso número 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
El problema del pecado de Ananías, amada iglesia, era interno. Era su condición la que estaba controlando su corazón, la cual él no quiso reconocer, sino que actuó de manera indiferente ante su propia realidad. Y de eso sacó ventaja el enemigo. Porque muy claramente la palabra de Dios establece en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11 lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que nunca podríamos adjudicarle a otros o a la realidad del mundo en que vivimos, como vivimos, nuestra propia situación de pecado, sino que lo correcto es la aceptación de quién soy. Eso es lo correcto, aceptar quiénes somos. Y esta, amada iglesia, fue la invitación de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, a estos hombres israelitas que narra el libro de Hechos, el texto que leímos, Hechos 2:24. A estos hombres israelitas, por lo que he aprendido, amado hermano, de los judíos, no puedo precisar que sea algo general o en su mayoría, pero en varias ocasiones Dios tuvo que corregir a este pueblo judío porque eran duros de cerviz, o sea, tenían muchos problemas en humillarse y someterse a Dios. Por esto sufrieron esclavitud, sufrieron exilio, sufrieron muertes, caminaron por 40 años en el desierto. Por esto también rechazaron al Salvador, al Mesías, a Jesucristo. ¿Y cómo esto se manifiesta en ellos, en estos hombres israelitas, en referencia a la actitud duros de cerviz? ¿Cómo esta actitud de falta de humillación se manifiesta en estos hombres israelitas a los cuales Pedro se está refiriendo? La respuesta a esta pregunta, amada iglesia, es en la conducta que asumieron en contra de Jesús, aún siendo ellos de su misma nación. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Así que esta actitud duro de cerviz se ve reflejada en lo que dice el libro, el capítulo de Hechos, capítulo 2, verso 23. Y en este capítulo, en este verso de Hechos 2:23, me gustaría resaltar 3 puntos importantes de la condición interna de estos hombres. Y el primer punto es: prendisteis, según lo que dice el texto. Estos hombres apoyaron que se arrestara a Jesús, y aquí lo que es importante resaltar es que ellos estaban apoyando a que se realizara un arresto en contra de Jesús sin Jesús haber cometido ningún delito. Esto nada más, amado hermano, es un hecho demasiado débil, porque ellos estaban conscientes de que Jesús no era culpable de lo que ellos lo acusaban, lo que implica una gran injusticia por parte de estos hombres. Y no solo eso, aparte del arresto de Jesús, también lo golpearon y escupieron. Así de terrible, amado hermano, es la condición del pecado del ser humano. El segundo señalamiento que Pedro le hace a estos hombres israelitas, o el segundo punto que quisiera compartir, es: matasteis. Para aquellos hermanos que han estudiado la crucifixión, saben que este acto, más que una muerte, era una cruel tortura para aquellos que eran crucificados. El gobierno romano utilizaba este tipo de muerte para intimidar y crear algún tipo de advertencia a los criminales,
o aquellos que actuaban en contra de sus intereses. Por lo cual, a este tipo de muerte cruel fue la que los israelitas, movidos por un deseo enfermo de ira y de maldad, permitiéndolo así, valga la salvedad y la claridad, el Padre Celestial, a este tipo de muerte fue que ellos llevaron a Jesús. Y cabe resaltar que todo esto que ellos hicieron, aún lo que hicieron los romanos, fue en su ignorancia. Eso es importante resaltarlo. Y de acuerdo a esto, a esa ignorancia, es que se ve manifestada la gracia y misericordia de Dios cuando el mismo Jesús, en la misma cruz donde estaba siendo torturado, exclama al Padre diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. El tercer punto que el apóstol Pedro le señala es cuando le dice: por manos de inicuos. El escritor del libro de los Hechos destaca un detalle muy preciso cuando dice por manos de inicuos. Y la palabra inicuo lo que implica es personas que no son justos o que no guardan la equidad. Así que recordemos el trasfondo religioso y cultural de los romanos para que podamos entender cuando el apóstol Pedro le dice por manos de inicuos, hombres que no eran justos ni guardaban la equidad. Así que para poder entrar en el contexto de esta expresión es necesario que entendamos cuál es el trasfondo religioso y cultural de los romanos, quienes fueron los responsables del acto de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos, hablando de los romanos, no eran personas justas, sino por lo regular eran hombres paganos que rendían culto a esculturas e imágenes inservibles y falsas, y en su vida sociocultural, en su gran mayoría eran personas muy vulgares, y su sentido de moral estaba totalmente inoperante debido a que practicaban conductas perversas y sus actos eran totalmente abominables. Esto los lleva a actuar de manera inicua e inaceptable delante de Dios. Así que cada uno de estos puntos que hemos estado estudiando es el acta o las acciones que confirman el pecado de estos hombres israelitas a los que Pedro se está refiriendo, a los cuales el apóstol Pablo le está presentando su propia realidad. Recuerden que estamos partiendo de la premisa de lo que es casi un concepto cultural entre los hombres, o una tendencia, mejor dicho, entre los hombres, que piensan que sus problemas o su pecado no son realidades internas de ellos, sino problemas que hay en el mundo exterior. Ahora Pedro está confrontándolo a estos hombres con su propia realidad, la cual ellos ignoraban, como les mencioné anteriormente, debido a su propia ceguera espiritual, la cual entonces fue removida a ser impactado por el poder del evangelio. Y por la gracia y misericordia de Dios, que es lo grandioso y maravilloso de este pasaje bíblico, estos hombres, bueno, de estos pasajes que vamos a seguir estudiando, estos hombres los cuales estaba el acta, como mencioné anteriormente, de su propia condenación a causa de su pecado, comenzaron a caminar en ruta a un cambio radical en sus vidas. Así que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, los estaba dirigiendo en ese proceso de ser transformado totalmente, de ser viles pecadores a ser hombres de Dios. Y esto, amada iglesia, es lo que bien claro establece la voluntad de Dios. Porque no es que los hombres sean malos y realicen obras perversas. Porque tanto usted como yo, que estamos en el Señor, sabemos que esa es la manifestación de la humanidad caída. El mundo los juzga, pero Dios no los ve así. Dios los ve que están actuando conforme a su naturaleza caída, y esa naturaleza
fue la que Cristo vino a enmendar por medio de su sacrificio. Así que el problema no es que sean hombres pecadores ni que actúen de manera perversa, sino que esos mismos hombres y mujeres, los cuales actuaron en contra de Dios y del mundo que los rodea, puedan arrepentirse de sus pecados de manera genuina y que sus vidas sean transformadas para siempre. Esa es la intención de Dios con cada uno de aquellos hombres que están viviendo en pecado en esta tierra, que sean transformados para siempre por medio de un genuino arrepentimiento. Y miren lo que dice 2 de Pedro 3:9 para confirmar lo que les estoy compartiendo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios y es hacia donde estaba guiando el Espíritu Santo a Pedro, a que estos hombres se arrepintieran de sus pecados y vinieran a ser una nueva criatura. Cristo tuvo que ser vilmente crucificado a manos de hombres inicuos, como ya muy bien describe la palabra de Dios, para que los hombres y mujeres de este mundo tuvieran la oportunidad de arrepentirse por sus pecados. La muerte de Cristo por los pecados de los hombres representa, escuche bien, el espejo en donde todos los seres humanos que reciben el mensaje del evangelio se deben ver reflejados. La muerte de Cristo por los pecados de los hombres representa el espejo en donde todos los seres humanos que reciben el mensaje del evangelio se deben ver reflejados. Un inocente, este es Cristo, tomó el lugar del pecador o del culpable, y esta es la humanidad. Un inocente tomó el lugar del pecador. Este es Cristo. Y el pecador representa a la humanidad para salvarlo de la muerte eterna. Así que cuando los seres humanos están expuestos al poder del evangelio, esta es la realidad que el Espíritu Santo les presenta. Tu dolor, tu quebrantamiento, tu sentencia, tu sufrimiento, tu vergüenza, tu castigo, tus clavos y coronas de espinas, tus latigazos y la afrenta que debías de recibir, todo esto y aún más lo recibió Jesucristo por ti. Para que hoy tu vida pueda cambiar y ser restaurada si te arrepientes por todo el pecado que has vivido, por el cual Jesucristo tuvo que padecer. Eso es lo que el Señor, el Espíritu Santo, le presenta al pecador. Cuando el mensaje del evangelio se predica como está escrito. Reconocer a Jesús, pero no reconocer el pecado es una falta a la verdad, amado hermano. Muchas personas que pasan al altar a reconocer a Jesús como su Salvador, pero no se arrepienten de sus pecados, eso es una falta a la verdad. Debido a que la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo y aquel que lo sigue no andará más en tinieblas. Así que no es suficiente reconocer a Jesús, es necesario arrepentirse de sus pecados para que no ande más en tinieblas. Por lo cual una persona que diga que reconoce a Jesús en un altar y no se arrepiente de su pecado está mintiendo o ha hecho una definición personal de su conversión, pero no bíblica. Y en este sentido, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? Mire lo que dice el Salmo 51, verso número 4. Contra ti, escuche bien, aquí este hombre no está justificándose por su pecado, ni
ni evadiendo su responsabilidad, adjudicándosela al mundo o a cosas externas. Él está diciendo: contra ti solo he pecado. Eso es un acto de arrepentimiento. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El pecado de todos los hombres fue contra Dios, principalmente, comenzando desde Adán y Eva hasta el presente. Por lo cual, cuando se reconoce esto, el proceder justo no es reconocer a Jesús, sino arrepentirse del pecado y recibir el perdón de los pecados por Jesucristo y creer en él. Lo que implica vivir por su santa palabra, y esto sí es un cambio radical. Evalúelo usted. Esto es el cambio del cual testifica el apóstol Pablo cuando dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que aquí usted ve un cambio radical en la vida de un hombre que dice la palabra que asolaba a la iglesia, ahora la ama. Ahí ve usted el cambio radical producto de un genuino arrepentimiento. No es reconocer a Jesús, sino es necesario arrepentirse del pecado y recibir el perdón de Dios. Y ahí entonces podemos imitar al apóstol Pablo cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios bendiga su santa y poderosa palabra, mis hermanos. Así que oremos juntos. Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia a darte gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor, meditar y profundizar en tu poderosa palabra. Ayúdanos, Señor, a que tengamos claro, Padre, el proceso de conversión. Que sea tu palabra por medio de tu Santo Espíritu guiando a tu iglesia, Señor, a un genuino arrepentimiento, Padre Celestial. De manera que podamos experimentar un nuevo nacimiento y un cambio radical en nuestra manera de vivir. Por Cristo Jesús lo hemos pedido todo, dándote gracias. Amén, amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.